Llevar entonces, Eso nos va a llevar entonces a que seleccionemos bloqueos periféricos más específicos, a que busquemos reducir las dosis totales de anestésicos locales y así disminuir el riesgo de toxicidad. Vamos a individualizar el manejo del dolor según el tipo de cirugía y vamos a maximizar la analgesia posoperatoria buscando dos cosas: menor compromiso motor y menor compromiso respiratorio. Entonces vamos a empezar a hablar del plejo cervical. Primero, pues explicarles que viene desde C1 o lo conforman desde C1 hasta C5 y van a ver unas asas profundas que van a hablar del plejo cervical profundo que van a inervar sobre todo músculos. Del plejo cervical profundo quiero hacer como un hincapié en el nervio frénico, que se da de las raíces desde C3 a C5. ¿Y por qué les hago como hincapié en el nervio frénico y hablar un poco del plejo cervical profundo? Y es porque él va a caminar encima del músculo escaleno anterior, luego va a atravesar una apertura torácica superior para descender sobre las paredes del mediastino y perforar y atravesar el diafragma para poder inervarlo. Entonces termina teniendo un poder importante este plejo cervical en el mantenimiento de la función respiratoria. Ya para hablar del plejo cervical entonces superficial, van a ver unas ramas superficiales que van a discurrir en la cara posterior del esternocleidomastoideo y básicamente lo que van a hacer es darle inervación a la piel. ¿A la piel de dónde? Entonces, del cuero cabelludo de la parte lateral, del cuello, clavícula, hombro y alguna parte del tórax superior. Y acá les hago como también hincapié en los nervios supraclaviculares que van a estar dados por las raíces de C3 y C4. Luego entonces vamos a hablar del plejo braquial. Entonces este va a estar dado por las raíces desde C5 hasta T1 y van a pasar entonces entre el escaleno anterior y el escaleno medio y allí en ese punto entonces van a formar tres troncos. C5 y C6 nos van a dar el tronco superior, C7 solito va a darnos el tronco medio y C8 y T1 nos va a dar el tronco inferior. Cuando pasan por el borde lateral de la primera costilla, esos troncos van a generar unas divisiones. Una particularidad con el tronco superior, que va a ser un nervio importante para esta conferencia, es el nervio supraescapular. En estas divisiones todos van a dar una división anterior y una división posterior y en este punto no van a haber ramificaciones. Entonces, las tres divisiones que se presentan posteriores van a dar el cordón posterior y estos cordones se van a empezar a formar a partir de la segunda porción de la arteria axilar y va a darse el nombre dependiendo de la posición que tengan con la arteria. Entonces, si es lateral, pues va a estar en el lado lateral; si es medial, medial; y si es posterior, posterior. Entonces, las tres divisiones posteriores nos van a dar el cordón posterior. Las dos anteriores del tronco superior y medio nos van a dar el cordón lateral y la que queda sola anterior del tronco inferior nos va a dar el cordón o el fascículo medial. Importante de esto es que del fascículo lateral se va a dar otro nervio importante para nosotros, que es el nervio pectoral lateral. Del posterior se van a dar entonces los nervios subescapulares y del medial nos van a dar el pectoral medial y los cutáneos mediales del brazo y del antebrazo. Y cuando ya pasa el borde lateral del pectoral menor, va a generar entonces las raíces, que van a ser las ramas terminales, perdón. Entonces, del cordón posterior solito va a dar el nervio axilar y el nervio radial. Del cordón lateral nos va a dar el músculo cutáneo y va a dar una raíz que junto con el cordón medial nos va a dar el nervio mediano y el mediano nos va a dar el cubital. Entonces, como para que hagamos un resumen de esto, ¿cuáles van a ser las principales raíces que van a estar implicadas? Entonces tenemos raíz de C3 y C4, que va a ser contribución del plejo cervical superficial para darnos el nervio supraclavicular, que va a hacer la inervación del hombro, sobre todo del acrómio y la clavícula. De las raíces de C5 y C6, que eso es contribución del plejo braquial para darnos sobre todo inervación de la articulación glenohumeral y los músculos como son deltoides, supraespinoso, subescapular, redondo menor y el bíceps. Y la raíz de C7 es una contribución del radial para dar algo de inervación posterior del hombro. Entonces, estos van a ser como nuestros nervios
target o más importantes. Entonces vamos a tener el nervio axilar que viene de C5 y C6, es un nervio mixto. Sobre todo va a darnos inervación para deltoides, redondo menor, pero también para la cápsula, en la parte anteroinferior y lateral, y alcanza a darnos algo de inervación de la piel lateral. Con el nervio supraescapular, que también es mixto y viene de C5 y C6, nos va a dar para el suprainfraespinoso y nos va a dar el 70% de la inervación de la articulación glenohumeral, sobre todo anterior y superoposterior. Nos da para algunos ligamentos, también nos da sensibilidad en la articulación acromioclavicular y algo muy importante, nos alcanza a dar el 40% de la inervación de las estructuras profundas del hombro. Y vamos a tener el nervio subescapular también de C5-C6 mixto, tanto para el músculo subescapular como parte de la cápsula anterior de la articulación. El nervio pectoral lateral que viene de C5 y C6 para darnos inervación para el pectoral mayor y nos da también sensibilidad para la cápsula, ligamentos y bursas. Y por último, el nervio torácico longo que viene de C6 y C7, que sobre todo es la inervación motora para el serrato anterior. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una inervación muy compleja, pero es necesario entenderla para poder elegir la mejor técnica para nuestro paciente. Entonces, en esta imagen es como recordarles un poco los dermatomas de la parte superior del hombro, sobre todo es dada por C3 y C4, más hacia la parte lateral, sobre todo es C5 y C6, y la parte medial va a estar dada por T1 y por T2. Importante también saber que el hombro tiene mecanorreceptores y nociceptores. Los nociceptores van a estar coloreados con color rojo y sobre todo van a estar en la parte de la mitad superior para van a estar ubicados entonces en las bursas, en los ligamentos coracohumerales, en el ligamento coracoacromial, acromioclavicular y parte del tendón del bíceps. Y los mecanorreceptores van a estar sobre todo en la mitad inferior para la cápsula y para los ligamentos coracoclaviculares. Es importante aclarar que los mecanorreceptores también hacen parte de la activación de los nociceptores. Entonces, los mecanorreceptores, que son los que están de rojo, sobre todo van a estar inervados por el nervio supraescapular, por el nervio pectoral lateral y ligeramente por el axilar, comparado con los mecanorreceptores, que son los de color verde, que sobre todo van a estar inervados por el nervio axilar. Entonces aquí también ya nos vamos enterando un poco de esta inervación profunda. Entonces este es el caso clínico que les traigo. Es una mujer de 78 años, más o menos pesa 45 kilogramos y esta paciente es muy parecida a la de la imagen, se ve delgada, se ve frágil, llega en silla de ruedas. De patologías tiene una diabetes, tiene hipertensión, también tuvo síncopes vasovagales, tiene osteoartrosis y tuvo un antecedente de un ácido isquémico con una repercusión. Sin embargo, la paciente con terapia logra volver a caminar y a tener la movilización de sus extremidades superiores. Sin embargo, ella en su casa deambula apoyada de un caminador. Los medicamentos que está consumiendo la paciente es glimepirida, sopiclona, valsartán y lovastatina. Y como se pueden dar cuenta, pues ha tenido múltiples cirugías del apéndice, del útero, de las rodillas, de los pies. También ha tenido resecciones de fibroma y le hicieron un clamp de un aneurisma basilar hace 3 años. Entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Esta paciente está caminando en su casa, se resbala, se cae sobre el brazo izquierdo y tiene una fractura de húmero. Consulta con ortopedia y la conducta de ortopedia es hacer una reducción abierta con fijación interna del húmero. Entonces, aquí podemos empezar a pensar, no sé si de pronto una o dos personas quieran dar una idea sobre qué técnica anestésica harían en la paciente. Algo muy breve, si le darían anestesia general o si lo mezclarían con un bloqueo o si solo le dieran bloqueo o lo acompañan con sedación. No sé si alguno quisiera participar para que en el transcurso de toda la conferencia veamos pues qué hay en la literatura y al final podamos tener una resolución del caso. Andrea, esa señora sufre de POC o algo así, ¿no? O algo No, respiratorio. no tiene nada respiratorio. Ya, yo propondría por la fragilidad y estas cosas un bloqueo de un bloqueo interescalínico. Ok, listo. Entonces dejemos eso ahí, pues, sobre la mesa.
Entonces, vamos a pasar a estos pacientes y hay que tener unas consideraciones anestésicas. Lo primero es que vamos a tener dos tipos de abordaje para esa cirugía, un abordaje abierto y un abordaje por artroscopia. Si son artroscopias, hay que tener en cuenta que los ortopedistas van a poner tres troqueres o puertos que van a ser anterior, posterior y lateral. Con la posición, usualmente hay dos tipos de posiciones, la primera que es semisedestación o en silla de playa y el de cúbito lateral más tracción. Entonces, hay unas cosas importantes en este tipo de posiciones. La primera en silla de playa, el drenaje venoso postural va a hacer que disminuya el sangrado o que disminuya la cantidad de sangre en el campo quirúrgico y eso va a mejorar el campo quirúrgico para los cirujanos. Lo otro es que el paciente hay que fijarle la cabeza. La cabeza no puede quedar ni hiperextendida, ni flejada, ni lateralizada, porque entonces vamos a ocluir el drenaje, la circulación cerebral y pues vamos a hipoperfundir el cerebro. Hay un riesgo de embolias aéreas y hay un porcentaje de pacientes que es un aproximado en un 30-33% que tienen foramen oval persistente y no lo saben. Entonces tendríamos más riesgo de la embolia aérea. Otra cosa importante es que tenemos la posibilidad de tener un reflejo que se llama reflejo de Bell-Solharish, que es un reflejo cardioinhibitorio en el cual voy a tener un paciente que se vasodilata, se pone bradicárdico e hipotenso y puede ser tan importante que llegue el paciente a tener un paro cardiorrespiratorio. Y con la otra posición, que es el decúbito lateral más la tracción, pues aquí vamos a tener sobre todo impacto en la parte respiratoria, una alteración del BQ. Vamos a tener más espacio muerto entre un 6 a un 16%. Disminuye la distensibilidad, podemos aumentar presiones de la vía aérea. Y con la tracción hay una cosa importante y es que en hombres la tracción máxima debe ser de 5 a 6 kilogramos y en mujeres de 3 a 5. Otra cosa importante es que la mano que está abajo, que usualmente es la que donde vamos a poner el pulso oxímetro, hay que evaluar que esa onda siempre sea del mismo tamaño. Si el tamaño disminuye, podríamos pensar que estamos comprimiendo la arteria axilar. Lo otro es que tenemos que poner un rollo axilar que no precisamente va en la axila, sino va más abajo de ella. Y en ambas posiciones hay que tener muy presente las zonas de presión. Lo otro es el tipo de paciente, tenemos una diversidad muy amplia. Podemos tener pacientes jóvenes sanos y pacientes un poco más comórbidos y ancianos. Y vamos a tener que siempre evaluar la vía aérea del paciente, si el paciente es obeso, si el paciente tiene enfermedades cardiovasculares y respiratorias, que en este caso es como a lo que más le vamos a apuntar. Y en las técnicas anestésicas, pues tenemos que podemos dar anestesia general, mezclarla con bloqueo, dar solo bloqueo con sedación o dar solamente bloqueo. ¿Qué nos podría hacer pensar que tendríamos que dar anestesia general? Que esto no es algo definitivo, pero es un alcance a, entonces, primero la posición del paciente, el tiempo quirúrgico, cuánto tiempo se va a demorar el cirujano en la intervención y la necesidad de que tengamos que protegerle la vía aérea a este paciente. Y por último, las complicaciones. Entonces, entre las complicaciones tenemos pues las que son directas de los bloqueos, que pueden ser inyecciones intraneurales o intravasculares, los reflejos, el reflejo que les acabo de contar, el dolor. Y con el dolor vamos a tener unas particularidades que más adelante les voy a hacer énfasis. Antes de que sigamos, quiero hacerles hincapié en la isquemia cerebral perioperatoria. Entonces, ¿cómo se va a definir? Se define como un déficit neurológico global o focal de origen cerebrovascular que persiste por más de 24 horas en el contexto de un paciente quirúrgico. La isquemia cerebral perioperatoria es una complicación muy grave que va a aumentar la morbimortalidad de los pacientes. En las tres cirugías que más riesgo hay, que es cardio, vascular y neuro, tenemos hasta un 5,2% de incidencia versus el resto de cirugías, que más o menos es un 2,5%. La mayoría de ictus que se presentan son isquémicos, excepto en cardio, que suelen ser más embólicos. Y vamos a tener el doble de riesgo, que va hasta un 60% en los pacientes que están en cirugía versus los que no se operan, de tener un ictus. Y si el paciente tiene un antecedente de ictus, tiene hasta un 87% de muerte. Se han determinado varios factores de riesgo, que el paciente sea añoso, que tenga enfermedades metabólicas, cardiovasculares, que tenga arritmias como una FA, que el paciente tenga daño endotelial, hipertensión, diabetes. Y otro factor que se ha empezado a determinar es la hipotensión durante la cirugía. Pero entonces, ¿cuándo es como notoria o hace impacto? Cuando es mantenida en el tiempo y cuando no le damos tratamiento, sobre todo en pacientes que tienen zonas de penumbra, o sea, que tienen alguna patología puede estar aguda o puede estar mal controlada. Lo otro es que hay un número de pacientes que tienen alteraciones anatómicas. Por ejemplo, hay un 8% de pacientes que solo tienen una carótida y hasta un 45% de los pacientes no tiene el polígono de Willis completo.
Entonces, eso ya nos haría tener más riesgo para esto. Lo otro es cómo vamos a definir isquemia cerebral asociada a la posición de silla de playa. Y se define como posición de silla de playa la elevación del tórax por sobre las piernas en un ángulo variable sobre el plano horizontal de 30 a 90 grados. Desde el 2003 se han empezado a dar reportes de lesiones neurológicas. Empezaron hablando de que había lesiones oftálmicas, pérdidas de la visión, oftalmoplegias, luego afasias, hemiparesias, luego ya empezaron a hablar de la isquemia cerebral y hay un par de reportes muy pequeños, uno o dos, que hablaron de isquemia medular. ¿Qué tenían en común estos pacientes? Dos cosas. Uno, estaban con anestesia general y dos, estaban ventilados. Entonces hay que entender algo de la hemodinamia cuando el paciente está bajo anestesia general y cuando no lo está. En un paciente normal, si yo lo siento, él va a disminuir en un 20% su gasto cardíaco y eso puede impactar hasta un 15% de disminución de la presión de perfusión cerebral. Pero como él tiene su sistema simpático normal, está activo, él inmediatamente va a aumentar las resistencias vasculares sistémicas y la frecuencia cardíaca y se va a normalizar. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente con anestesia general? Entonces, primero yo le estoy inhibiendo el sistema nervioso simpático. Segundo, lo estoy vasodilatando con los medicamentos, entonces voy a disminuir también el retorno venoso. La redistribución del flujo venoso va hacia las piernas, entonces tumbo la presión arterial media, el gasto cardíaco, la precarga y también la presión de perfusión cerebral. Si a eso yo le sumo que lo estoy ventilando, estoy aumentando la presión intratorácica y tumbo más el retorno venoso. Y si a eso le añado que no le fijé bien la cabeza, le estoy ocluyendo la circulación hacia el cerebro. Entonces aquí es importante que recordemos un poco la gráfica de autorregulación cerebral. Sabemos que tenemos un rango de seguridad de entre 50 y 150 milímetros de mercurio de presión arterial media para que tengamos una zona de autorregulación normal en nuestro cerebro. Sí sabemos que hay unos pacientes que tienen comorbilidades, usualmente esta gráfica se iría hacia el lado derecho. Si eso va, si como ese rango de seguridad se altera, podemos hacer isquemia o podemos hacer edema cerebral. Debemos recordar una cosa, y es que para impactar en la presión de perfusión cerebral, tenemos que darnos o tenemos que estar pendientes es de la presión arterial media. ¿Listo? Porque en muchos artículos, o por ejemplo, como recomendación, es que no permitamos que disminuya la presión arterial sistólica a menos de 90 milímetros de mercurio o que no hayan cambios más del 20% del basal. Pero realmente de lo que tendríamos que tener cuidado es de las presiones arteriales medias. Y sabemos que una presión arterial media mínima a tolerar para que tengamos una presión de perfusión cerebral adecuada es de 70. Entonces nos vamos a preguntar, si nosotros durante la cirugía siempre medimos la presión arterial, ¿por qué entonces se presentan isquemias cerebrales? Y lo que se ha visto es que pueden ser varias cosas. Uno, porque no estamos pendientes, el paciente se hipotensa y no nos damos cuenta y no le damos tratamiento. Dos, porque no tenemos una toma frecuente, lo dejamos con mucho tiempo en 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Lo otro es que estamos haciendo una mala toma. Lo segundo es que no estamos corrigiendo esa presión y lo otro es que podemos estar fijándonos en la presión arterial sistólica y no media. Entonces, les traigo estas imágenes para que podamos entender un poco esto. Entonces, cuando yo siento un paciente, yo voy a tener un gradiente hidrostático entre el cerebro y donde yo voy a poner el manguito. Y eso va a depender de qué tanto ángulo tenga el paciente para sentarse. Un paciente sentado a 80 grados o un paciente sentado a 45 grados, como en la imagen. Entonces, entre más sentado el paciente esté y yo más lejos deje el tensiómetro, pues más gradiente o una diferencia, la diferencia va a ser mucho mayor. Esto no es tan importante cuando yo al paciente lo pongo en decúbito lateral porque esos cambios van a ser de más o menos 5 o 10 milímetros de mercurio versus lo que vamos a ver a continuación. Entonces nosotros deberíamos corregir siempre el valor que nos da el manguito o la toma de presión dependiendo de dónde esté. Si yo dejo el manguito en el brazo, más o menos van a ser 40 centímetros desde el cerebro hasta donde yo lo tengo puesto. Y si yo lo pongo en el pie, más o menos van a ser 70 centímetros. ¿Cómo lo corrijo? Por cada 1,5 centímetros debo sumarle 1 milímetro de mercurio a esa presión media que va a ser mi meta. Es decir, a los 40 centímetros poniéndolo en el brazo, yo debo aumentarle más o menos 20 o 30 milímetros de mercurio a mi media. Y si yo lo tengo en la pierna, más o menos son 40 o 45 milímetros de mercurio. Es decir, yo si lo tengo en el pie, voy a buscar medias por encima de 100 y no, por ejemplo, 60 o 65.
al igual que si lo tengo en el brazo. Esas medias deben aumentar. Si yo acuesto, si disminuyo el ángulo en el que tengo sentado al paciente, pues nos vamos a dar cuenta que esas medias disminuyen porque la distancia que hay entre el cerebro y yo en donde dejo el manguito es menor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque puede ser causa de que tengamos riesgo de que podamos hacer una isquemia cerebral en los pacientes. Entonces, han venido estudiando cómo podríamos prevenir o adelantarnos a que si el paciente tiene un riesgo de una isquemia cerebral. Y lo que se ha buscado es utilizar el NIRS para ver la saturación cerebral regional de oxígeno. Se han hecho varios estudios comparando la medición de oxígeno a nivel del bulbo yugular y los estudios pues son muy heterogéneos. Hay estudios que dicen que hay una concordancia importante, hay otros que es un poco más, discrepa más. Entonces, hay que revisar esto pues con mucho cuidado. ¿Qué es lo básico que se dice del NIRS? Y es que no deberíamos esperar cambios que en un valor absoluto sea menor de 55% o que caiga más del 20% del basal, pero que también puede pasar que yo le ponga el NIRS al paciente y que ya obtenga valores más bien bajos y el paciente igual esté perfundiendo bien su cerebro, camina, habla, está consciente, orientado. Entonces, eso es otra de las limitantes que hablan los artículos. Entonces, les traigo estos artículos que revisé sobre utilizar el NIRS para ver la saturación cerebral de oxígeno y lo comparan pues con la oxigenación o la saturación de oxígeno en el bulbo yugular en pacientes que van para cirugías de hombro y que se utiliza silla de playa y que están bajo anestesia general. Entonces, en este primer artículo, lo que ellos encontraron era que había una concordancia de ambas mediciones hasta en un 30%. En este segundo que habla es sobre encontrar desaturaciones de oxígeno cerebral utilizando el NIRS en este tipo de pacientes. Ellos cogen dos grupos de pacientes bajo anestesia general, a unos los ponen en silla de playa, a otros los ponen en decúbito lateral. ¿Qué encontraron? Que se desaturan en un 80% los pacientes que están sentados versus los que están acostados. Y el que está acostado llega a ser un 0% de saturaciones. Y se dieron cuenta, tomaron el tiempo de lo que se demoraban esas desaturaciones o persistían en el tiempo y se dieron cuenta que duraban entre 3 segundos hasta 9 minutos. En este otro, lo que ellos encontraron fue que, bueno, en el anterior ellos siguieron estudiando un poco más estos pacientes y se dieron cuenta que hasta un 70% más o menos coincidían con pacientes, en estas desaturaciones coincidían cuando los pacientes estaban hipotensos. Y en este último artículo, ellos también se dan cuenta que hay mucha más desaturación con los pacientes que están bajo anestesia general y están en silla de playa y que entre más ángulo tenga, mayor iba a ser el número de incidentes que se iban a presentar. Entonces nos preguntamos, ¿será que entonces damos anestesia general o damos anestesia regional? ¿Cambia o no cambia? Y les traigo estos dos artículos. El primero, entonces, coge pacientes con anestesia general y pacientes que se los bloquea y se les da sedación. ¿Qué encontraron? También les pusieron el NIRS. Entonces, encontraron que un 70% de los pacientes que estaban bajo anestesia general presentaban desaturaciones marcadas por el NIRS versus más o menos 2,5, 2,2% en los que tenían anestesia regional. Y luego a estos pacientes cuando los despertaron les hicieron unas pruebas neurocognitivas y se dieron cuenta que tenían puntajes más bajos los pacientes que habían estado bajo anestesia general y que habían tenido esas desaturaciones más marcadas por el NIRS. Y en el estudio que está en la parte de abajo, cogen lo mismo, pacientes con anestesia general y regional, y para ellos más o menos fue entre un 50% y 60% versus cero los pacientes que estaban con anestesia general que se desaturaban más medidos por el NIRS. Y ya solamente como para dejarles pues como abierta una puerta, un camino muy grande, va a ser que han empezado a estudiar, en vez de utilizar NIRS, utilizar la ecografía transcraneal o el Doppler transcraneal para hacer el seguimiento y ver si hay alguna manera de poder darnos cuenta si el paciente tiene riesgo o no y prevenir pues estos eventos. Este estudio o este artículo de la revista chilena del 2020 que habla de recomendaciones y para la prevención de complicaciones isquémicas, en el punto 5 nos habla de que deberíamos hacer o darle anestesia regional como buena alternativa anestésica que está asociada con un menor porcentaje de saturaciones
en la parte cerebral y que debería realizarse siempre que sea posible. Y les traigo esta de anestesia y analgesia que es del 2019, que es la seguridad de la silla de playa en pacientes que se va a operar del hombro y en una estrategia para mejorar o mantener la perfusión cerebral. Ellos también nos hablan que podríamos dar o que la recomendación es dar anestesia regional con sedación. Con el dolor quiero hacerles una particularidad y es que la cirugía de hombro se ha empezado a realizar con mucha frecuencia y hay artículos que hablan de un 45 y hay otros hasta 70% de pacientes que cuando salen de la cirugía tienen un dolor muy intenso. El dolor, ¿qué va a pasar o como en qué repercuten estos pacientes? Entonces, el paciente se queda más tiempo hospitalizado, reingresa más, está con baja satisfacción, hay mayor riesgo de que se cronifique, que sensibilice y que ya el paciente tenga entonces un dolor crónico. ¿Eso que genera? Pues mayores costos y consumos al sistema del servicio o el sistema de la salud y como no tienen manejo controlado de su dolor, pues van a requerir más consumo de opioides. Entonces, grande, sabemos que tenemos al bloqueo interescalénico como, como el gol estándar pues, para estas cirugías, pero también se han descrito otros bloqueos que vamos a hablar junto con anestesia general para darle manejo a estos pacientes, que lo podemos hacer como un single shot, simplemente hacemos la punción, ponemos el anestésico y ya está, o podemos dejar catéteres perineurales con infusiones continuas. Aquí hago un hincapié y es que debemos tener cuidado en la colocación de esos catéteres porque una de las complicaciones, por decirlo, es que esos catéteres se muevan, entonces no estaríamos teniendo como cerca nuestro target y no vamos a cubrir de manera oportuna el dolor. Lo otro es la coadyuvancia con medicamentos, con dexametasona o con dexmedetomidina, que también se ha visto. Y al final es dar una analgesia multimodal. Si también tenemos medicamentos para dar por vía oral, los podemos hacer. Esto no viene o sea, esto viene de un fundamento y es de las guías ERAS y de las guías de la ASRA, que están para cirugía de ortopedia, para cirugía de hombro y manejo de analgesia multimodal. Entonces, las guías ERAS nos dicen, hagan analgesia multimodal, hagan bloqueos regionales, intenten minimizar el dolor residual, vamos a hacer que sus pacientes se movilicen tempranamente y buscar que hayan menos efectos secundarios. Y las recomendaciones de la ASRA es siempre va con ecografía, si hacemos anestesia, hacemos bloqueos regionales, siempre va con ecografía, vamos a utilizar volúmenes pequeños, vamos a hacer punciones más bien distales, vamos a ver si hay riesgos de que el paciente pueda hacer una intoxicación por anestésicos locales y vamos a buscar que no haya tanta parálisis motora y parálisis del nervio frénico. Entonces les dejo esta diapositiva con varias ventajas sobre dar anestesia regional para estos pacientes. Y aquí también quiero de pronto invitar a que hagamos partícipes a los cirujanos, que en este caso van a ser los ortopedistas, de que estén enterados de qué técnicas hay que se le puede ofrecer a su paciente, que estén como al día y actualizados en esto y que entre ambos, ortopedia y anestesia, podamos hacer equipo y podamos brindarle como el mejor trato y de forma integral al paciente. Entonces, vamos a hacer mejor control del dolor, eso disminuye los costos, no manipulamos la vía aérea, hay menores cuidados en el posoperatorio, se recupera, la recuperación es más rápida, entonces se va a ir más rápido del hospital, es más confortable, tiene mejor relajación muscular, esto tanto para nosotros como para los cirujanos, mantiene la saturación de oxígeno cerebral, entonces tiene mejor perfusión cerebral. No hay un impacto importante sistémico en las comorbilidades del paciente, tiene menor frecuencia de náusea y vómito y de retención urinaria que puede hacer que el paciente se quede más tiempo hospitalizado. Tiene menor sangrado intraquirúrgico. Como el paciente se siente mejor, no necesita tanto consumo de opioide. Y aquí voy a también hacer un hincapié y es que de los cirujanos que más utilizan opioides son los ortopedistas. Recordemos pues que hay como una epidemia de consumo de opioide de forma irracional en Estados Unidos y buscando también poner un granito de arena en todo esto es intentar disminuir ese consumo y lo podemos hacer dándoles, pues poniendo bloqueos regionales a los pacientes y controlando mejor su dolor. Vamos a tener también disminuciones en el tiempo quirúrgico y puede ser una alternativa cuando tenemos pacientes con bastantes comorbilidades, sobre todo respiratorias o cardíacas, y son pacientes de edad avanzada. Entonces vamos a empezar.
Tenemos el bloqueo interescalénico, ya sabemos que es el gol estándar para este tipo de cirugías. Si vemos la imagen que está en la esquina superior del lado izquierdo, vemos que tiene un cubrimiento bastante bueno para este tipo de cirugías. Y el medicamento o la inyección del anestésico local va a ir entre el escaleno anterior y el escaleno medio, que va a ser más o menos donde encontramos las raíces de C5, C6 y C7. Es muy bueno para cintura escapular y para hombros, sobre todo pues para la analgesia y la anestesia. En ventajas es que tiene una analgesia muy potente, inicia rápido, 5 o 10 minutos. Tiene alta satisfacción del paciente, lo que hace que consuma menos opioide, pero en las limitaciones tenemos la parálisis diafragmática, que puede presentarse hasta en un 100% de los bloqueos interescalénicos. A ver, si tenemos un paciente que esté sano, de pronto no vamos a tener ningún síntoma, pero si el paciente tiene comorbilidades, puede llegar a ser sintomático tanto que que el paciente puede presentar una insuficiencia respiratoria y tengamos que intervenir la vía aérea intubando al paciente. Otra limitación, pues, es los bloqueos del nervio laringo recurrente, que tengamos un bloqueo simpático cervical y el paciente le dé un Horner, sobre todo por diseminación a los ganglios cervicales, que a pesar de que es benigno y va a pasar, pues eso va a ser molesto para el paciente y se puede presentar más o menos en un 50%. Y la inyección intraneural e intravascular, que son las complicaciones, pues, que se pueden presentar por hacer simplemente un bloqueo regional. Básicamente, para estos bloqueos vamos a utilizar ecógrafos transductores lineales, agujas de 50 milímetros y los volúmenes del interescalénico tradicionalmente son de 15 a 20 cc de anestésico local, pero hay estudios que han mostrado que hasta 5 cc impactan y tienen una analgesia que es igual de comparable si utilizamos 20 cc de anestésico local y una buena cobertura. Entonces, vamos como nuestro target a las raíces de C5, C6, C7. Esta va a ser la distribución analgésica de hacer un bloqueo interescalénico. Entonces tenemos hombro, tenemos la parte lateral del brazo. Si vemos, pues en piel no tenemos mucho de la parte medial, que eso va a depender de la necesidad de la cirugía. Si hay que bloquear también esa parte, pero tenemos un abordaje o tenemos una capacidad importante, sobre todo en clavícula, 2/3 de la clavícula y alcanza también a coger una parte pues del tórax superior. Entonces vamos a acostar al paciente, podemos elevarle la cabeza más o menos 15, 30 grados y la cabeza tiene que estar lateralizada al lado contrario a donde yo voy a hacer el bloqueo. Utilizamos el transductor lineal y hay dos formas de hacerlo. O lo ubico directamente en el tercio medio o me apoyo sobre la clavícula, que aquí voy a encontrar entonces varias cosas. Voy a encontrar pleura, voy a encontrar la primera costilla con la sombra y pleura al otro lado. Como referencia anatómica vamos a ir a buscar la arteria subclavia. Y aquí en esta ubicación vamos a encontrar más bien como un panal de abejas, como muy regaditos, pues el plejo braquial. Si vamos subiendo hacia, o vamos hacia cefálico, moviendo el transductor hacia cefálico, entonces vamos a encontrar esta imagen. Tenemos el escaleno anterior, que usualmente lo describen como si fuera un triángulo, el escaleno medio y el surco interescalénico. Entonces aquí vamos a ver las raíces, C5, C6 en ocasiones puede estar dividido, entonces hay que tener cuidado de no confundirla, y C7. Hay una particularidad con esta imagen y es que usualmente el nervio frénico se va a encontrar cerca de o en la parte anterior del músculo escaleno anterior. Y la otra cosa es que no sé si alcanzan a percibir que acá hay dos líneas hiperecogénicas, que hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a hacer las punciones porque ese es el nervio escapular dorsal y el nervio torácico longo, que cuando entramos en esta dirección con la aguja, pues podemos puncionarlos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es ingresar por el lado posterior del cuello y vamos a poner medicamento en esta zona, entre C5 y C6, y ahí hay dispersión en ocasiones hasta C7. Entonces, hablando de que con el bloqueo interescalénico, que sí es nuestro gol estándar, pero que tenemos mucha posibilidad o mucho porcentaje de hacer parálisis frénica, como que se ha empezado a buscar o que han encontrado para hacer otro tipo de bloqueos y que se preserve un poco más el nervio frénico. Y entonces entra el bloqueo del tronco superior. ¿Qué pasa? Cuando yo hago un bloqueo interescalénico, yo voy a poner el medicamento aquí. Y esta ramita que ven acá es el nervio frénico. Entonces, lo más probable es que cuando esto se disemine, pues yo lo bloquee. En este espacio
va a estar muy cerca del plejo braquial, más o menos 2-3 milímetros, y la fascia que lo recubre es muy delgada, entonces la difusión puede ser, o sea, es mucho más fácil que difunda. Y como en ocasiones se utilizan volúmenes grandes, pues más aún. Lo que buscamos es cuando C5 y C6 se unen en este punto hacer el bloqueo. Y acá les muestro esta raíz que es el nervio supraescapular, que si lográramos haciendo el bloqueo del tronco superior bloquear ese nervio también sería muy importante e impactaría bastante en el paciente cuando vamos a hacer este tipo de cirugías. Entonces terminamos haciendo una inyección más caudal y posterior con volúmenes en ocasiones también pequeños hasta de 5 cc, y pues los que se han descrito tradicionalmente como 15 cc de anestésico local. Entonces, comparando, si yo hago el interescalénico, estoy muy cerca de 2-3 milímetros del frénico versus 8-10 milímetros. La fascia es más delgada, los volúmenes son más altos, termino bloqueando más, entonces tengo una preservación respiratoria muy mala a pesar de que la analgesia es muy buena. Versus en el tronco superior, que estoy más lejos, esa fascia es más gruesa, los volúmenes que uso son menores y a pesar de que igual tengo un porcentaje de pacientes a los cuales les voy a afectar el nervio frénico, pues ya disminuye muchísimo y termina siendo muy comparable con el interescalénico. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Y en este artículo, los investigadores se plantearon que si había un cambio en utilizar volúmenes diferentes o volúmenes más pequeños para hacer el bloqueo. Entonces aquí cogieron, lo que hicieron fue los efectos del volumen del anestésico local, dos grupos de pacientes, uno estándar y uno con un volumen más bajo, y miraron dos cosas: incidencia de parálisis hemidiafragmática y la calidad de la analgesia con ultrasonido haciendo bloqueo de tronco superior para los pacientes que iban para artroscopia de hombro. Entonces ellos cogen 70 pacientes y van a hacer dos grupos. El volumen de estándar, que lo categorizan como grupo S, coge 15 mililitros de ropivacaína al 0,5, que es igual para el otro grupo, pero el grupo L, a diferencia, solo coge 5 cc del anestésico. Ellos lo hacen con ultrasonido, con estimulador nervioso, y van a evaluar varias cosas. Uno, la función diafragmática, el dolor y la satisfacción del paciente. Esta es la tabla de las características de los pacientes. Vemos que más o menos son muy parecidos: 60 años, mujeres y hombres en igual como número de pacientes, más o menos unos 60 kilos, con un buen índice de masa corporal y un tiempo quirúrgico parecido. Entonces, ¿qué vemos en esta primera imagen? Y es que aquí en la parálisis diafragmática, este primer número es que no tiene parálisis, que aquí es parcial y que aquí es total. El grupo L es el grupo que tiene los 5 mililitros y el grupo S es el que tiene los 15. Y vemos que en el grupo L, que es el que tiene poco volumen, la gran mayoría de los pacientes no se bloquea, versus que la gran mayoría de pacientes con 15 mililitros de anestésico local se bloquean completo y parcial tienen un valor más bien bajo, comparado con el grupo L, que es el de 5 mililitros, que tiene muy pocos pacientes que se bloquean parcial y completos. Lo otro también es el movimiento diafragmático. Entonces, hay mejor manejo utilizando menos volúmenes que poniendo los 15 ml. Y lo otro también es que hay más impacto de bloqueo motor cuando utilizamos mayor volumen. Bueno, en esta otra tabla habla sobre los scores de dolor, el consumo de opioide, el tiempo de duración del bloqueo. Aquí vemos que no hay ninguna significancia estadística. Entonces, las conclusiones para ellos es que utilizar bajos volúmenes con un bloqueo de tronco superior genera una menor incidencia de parálisis diafragmática, pero que no compromete la calidad de la analgesia. Entonces, termina siendo una estrategia más conservadora en el volumen, ofrece un mejor balance entre analgesia y seguridad respiratoria. Este otro que habla sobre el bloqueo del tronco superior versus el interescalénico en pacientes con cirugía de húmero, que es un estudio controlado aleatorizado. Cogen 62 pacientes, son ASA 1 y ASA 2 entre 25 y 60 años con fractura del húmero proximal. Dividen en igual número de pacientes dos grupos y van a utilizar los mismos 15 ml con la bupivacaína al 0,5%. Evalúan excursión diafragmática, el dolor y el consumo de opioides. Esta es la tabla de características de los pacientes, que son realmente muy parecidos. En esta otra, entonces, vemos que en el interescalénico ninguno no tuvo preservación del nervio frénico, o sea, todos se bloquearon.
versus en el tronco superior, que ninguno se bloquea completamente y la gran mayoría de los pacientes no sufre de bloqueo del nervio frénico. En esta otra, en la parte superior, también vemos excursión diafragmática que se ve disminuida cuando hacemos bloqueos interescalénicos. Y en la tabla 4 vamos a ver que es la comparación de los scores de dolor donde no hay una diferencia significativa. Entonces, la conclusión para ellos es que el bloqueo del tronco superior es tan eficaz como hacer un bloqueo interescalénico para la analgesia y que preserva mucho mejor la función diafragmática de esos pacientes. Entonces, también podría ser una alternativa muy viable. Seguimos entonces con el bloqueo supraclavicular. Aquí les quiero como mostrar este pedacito del hombro de la parte superior o como empezando a iniciar el cuello que no quedaría cubierto por el bloqueo supraclavicular. Está indicado para cirugías de hombro que sobre todo se han hecho bajo anestesia general. Para brazo, codo, antebrazo y mano, vamos a poner entonces anestésico local entre los troncos y las divisiones con dos administraciones o con dos punciones. Una entre el tronco superior y medio y otra entre el inferior, que lo que está descrito tradicionalmente son 10 y 10 ml de anestésico local. ¿Qué ventajas tiene? Pues es una acción rápida, se puede ver fácil por el ultrasonido, tiene menor riesgo de que hagamos un bloqueo del nervio frénico y tiene un mejor control, entonces consumen también menos opioide. Y en las desventajas está el neumotórax, que es como la más temida para este bloqueo, pero realmente se presenta en un porcentaje muy, muy bajo. El otro es que podamos hacer un bloqueo incompleto del hombro por dos cosas, porque no bloqueemos el supraescapular o el axilar. Y podemos hacer también bloqueos del nervio laringio recurrente y generar Horner por diseminación hacia los ganglios simpáticos. Volúmenes de 15 a 20 ml para este bloqueo. Algo importante con unas relaciones de la parte anatómica, entonces vamos a tener la primera costilla, el ápex del pulmón y va a haber una relación con la arteria subclavia, que el plejo va a estar posterior y lateral a ella y ese va a ser un referente anatómico para nosotros. Entonces ya dijimos que vamos a bloquear troncos y divisiones. Esta sería entonces nuestra distribución analgésica. Vemos que en esta parte superior quedaría un poco fuera pues del bloqueo y si hay necesidad de bloquear la parte medial del brazo, pues tampoco quedaría con este bloqueo. Vamos a poner el posición en la misma posición que hablamos para el interescalénico. Nos vamos a apoyar sobre la clavícula y entonces vamos a encontrar pleura, la primera costilla, pleura. Vamos a buscar la arteria entonces subclavia y lo que vamos a ver es como un racimo de uvas que va a estar como un triángulo inverso. Vamos a encontrar aquí esternocleidomastoideo. Acá tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio y el homoioideo. Lo que vamos a ir a hacer, o lo que se ha visto como tradicionalmente, era que hacían punciones intragrupo, pero eso generaba mucha lesión neurológica. Entonces, lo que se habla es hacer una inyección, o pues hablar del corner pocket, que es poner anestésico en esta zona, y en ocasiones podríamos con la misma punción, sin salirnos a la piel, solamente reubicándonos, poder hacer una punción en este lado, entre el tronco superior y medio, pero no entrando como tanto a este paquete. Entonces, ¿qué nos dice los artículos que revisamos? Entonces, vamos a comparar supraclavicular con el interescalénico para control agudo del dolor después de cirugía de hombro. Este es un metaanálisis con una revisión sistemática. Son 8 estudios que ellos cogen, que son un total de 421 pacientes que van para cirugía de hombro abierta y artroscópica. Y lo que ellos van a ver o los outcomes de ellos son dolor, consumo de opioides, incidencia de parálisis frénica y efectos respiratorios y algunas complicaciones del bloqueo. Entonces, en esta primera imagen, que es un forest plot de la equivalencia del consumo de morfina en 24 horas, no hay diferencias significativas. En este segundo, que es sobre la función respiratoria post-bloqueo, sí vemos, tiene un mejor control o se preserva mejor la función respiratoria cuando los pacientes se les hizo un bloqueo supraclavicular. Entonces, la conclusión para ellos es que el bloqueo supraclavicular tiene una analgesia posoperatoria que es muy parecida o similar al interescalénico, pero que preserva mejor la función respiratoria. Entonces, que no es inferior al consumo de analgésicos en las primeras 24 horas, que controla bien el dolor y que también podría ser una alternativa para los pacientes. Este del Journal de Europa de Anestesiología también compara el interescalénico. Sabemos que como es el gol estándar, todos los artículos van a comparar los bloqueos con el interescalénico y el bloqueo supraclavicular para prevención del dolor posoperatorio en cirugía de hombro. Es un metaanálisis con una revisión sistemática. Cogen entonces dos estudios que son un total de 500 pacientes y miran control del dolor, consumo de morfina y la incidencia de efectos adversos.
Entonces, en esta primera imagen, la imagen A, entonces va a ser dolor en las primeras 24 horas y si vemos no tiene significancia estadística versus la de abajo que apenas el paciente lo salimos de cirugía y lo entregamos en la unidad de cuidados posanestésicos, los pacientes tuvieron mejor control del dolor cuando se les puso el interescalénico. En este otro, que son las equivalencias de morfinas, de morfina, como los pacientes que tenían el supraclavicular se quejaron un poco más de dolor, pues a esos pacientes se les puso mayor cantidad de morfina. Y en estas, que son los efectos adversos, entonces vemos que para que tuvo mejor resultado utilizar el supraclavicular para la primera imagen, que es la A, que es para paresia diafragmática, igual que para síndrome de Horner, pero no tuvo diferencias cuando hacían la comparación con disfonía. Entonces, la conclusión de ellos es que hacer un bloqueo supraclavicular tiene una analgesia posoperatoria similar a un interescalénico. En las primeras 24 horas, las puntuaciones de dolor y el consumo de morfina pues, fueron muy comparables y que tiene menor paresia diafragmática, síndrome de Horner, entonces que podría ser una opción comparable, pero más seguro que hacer un bloqueo interescalénico. Entonces aquí les pregunto esto y es, ¿podríamos entonces hacer una cirugía de hombro solo con un bloqueo supraclavicular? Y pues realmente no es la técnica ideal porque hay una parte que nos quedaría faltando. Entonces sí vamos a cubrir bien el brazo, la porción media e inferior del codo, antebrazo y mano. El hombro también, pero si vemos hay una parte en piel que nos quedaría faltando. Entonces podemos hacer un bloqueo o pues como que el efecto sea un poco variable e incompleto en el hombro y en la clavícula proximal. Esto también puede repercutir en un poco la inervación profunda de la articulación. Entonces, la inervación sensitiva profunda de la articulación glenohumeral, sobre todo está por el supraescapular y por el axilar, que en este caso no los alcanzaríamos a bloquear. Entonces, el paciente podría tener un dolor residual profundo. Entonces, vamos a hablar del bloqueo supraescapular, perdón. Entonces, lo primero es que este nervio, el nervio supraescapular, nace del tronco superior de las raíces de C5 y C6. Y de anatomía hay que entender una cosa y es que el nervio va a pasar por debajo de este ligamento que se llama el ligamento supraescapular, va entonces a la fosa supraescapular o al notch supraescapular para seguir dirigiéndose o descendiendo hasta llegar a la escotadura infraescapular. Una cosa importante de este nervio es que nos va a dar la sensibilidad profunda de la cápsula o de la articulación glenohumeral hasta un 70%, sobre todo en la parte postero superior del hombro, pero también va a ser motor, o sea, es un nervio mixto. Va a darnos inervación motora para el suprainfraespinoso y para el redondo menor, entonces termina teniendo una buena analgesia perioperatoria, sobre todo en los pacientes que se les va a hacer artroscopia o reparaciones del manguito rotador, pero también ha sido un target importante para dolor crónico, cuando hacen ablaciones o cuando hacen radiofrecuencias. Entonces termina siendo muy útil en pacientes que tienen comorbilidades respiratorias y que no deseamos bloquear el nervio frénico. Vamos con volúmenes tan pequeños como de 5 cc hasta 15 ml, que es lo que está descrito en la literatura. Entonces con esta imagen lo que quiero mostrarles es básicamente que sería este el pedazo que cubriría este bloqueo supraescapular. Entonces, hay dos formas de bloquear este nervio. Les voy a decir, o les voy a recordar que la ASRA dice que siempre debe ser con ecografía, pero se han descrito unas técnicas anatómicas. Solamente se las voy a contar, pero realmente si tenemos ecógrafo es lo mejor es la técnica ideal. Entonces vamos a coger la espina de la escápula y vamos a trazar una línea en forma horizontal. Y vamos a coger el borde inferior de la escápula y de ahí vamos a trazar una línea vertical. Nos vamos 2 centímetros hacia el lateral y 2 centímetros hacia arriba y se supone que en ese punto tendríamos que hacer la punción sin ecógrafo. Pero como vamos a utilizar el ecógrafo en el 100% de las veces, vamos a entonces a ubicar el ecógrafo en este lado y nos vamos a ir hacia el lado lateral hasta encontrar el notch o la incisura supraescapular. En ocasiones, si ponemos el Doppler, alcanzamos a ver la arteria supraescapular, pero no es lo más frecuente. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar a este lugar y aquí vamos a poner el anestésico y cuando empezamos a hacer la hidrodisección puede entonces aparecer y la podemos ver con mayor facilidad esta arteria supraescapular. Entonces les traigo este artículo que compara los tres bloqueos anteriores. Entonces, coge el supraescapular, el supraclavicular y lo compara con el interescalénico en pacientes que van a artroscopia de hombro y es un estudio aleatorizado, doble ciego de no inferioridad. Ellos cogen 198 pacientes, ASA 1 y ASA 3. Aquí entonces ya empezamos a ver pacientes con algunas comorbilidades que van para cirugía artroscópica, pero que es ambulatoria.
los dividen en igual número de pacientes para el grupo, entonces a 63 pacientes le hacen el interescalénico, otros 63 el supraclavicular y otros 63 el supraescapular. Todos van con 15 ml y con ropivacaína al 0,5. Entonces, ¿ellos qué encuentran? Que cuando evalúan entonces dolor, no hay cambios significativos o como que no hay una P significativa, pero cuando van a ver la capacidad vital de estos pacientes, el que mejor la preservó fue el supraescapular. Entonces, en la conclusión de ellos es que el supraescapular es no inferior en analgesia con el interescalénico, pero que preserva mucho mejor la función pulmonar que los otros. Entonces aquí les traigo este que compara solito el supraescapular con el interescalénico. Es un metaanálisis, una revisión sistemática. Cogen entonces 16 estudios, que son un total de 842 pacientes, y los dividen en iguales grupos para hacerle supraescapular y bloqueo interescalénico, que van a mirar intensidad del dolor, el consumo de opioides y los efectos adversos respiratorios. Entonces, en esta primera figura, que es un forest plot de la equivalencia de morfina, del consumo de morfina acumulado en 24 horas, vemos que no hay diferencias significativas, pero sí hay una particularidad, y es que en el interescalénico tuvo un mejor control del dolor a las 6 horas versus hacer un supraescapular. Entonces, en sus conclusiones está que hacer un bloqueo interescalénico ofrece mejor analgesia, por lo menos en las 6 primeras horas, pero que luego hasta las 12 siguientes horas no hay diferencias en hacer uno u otro bloqueo, que el bloqueo supraescapular tiene una analgesia equivalente hasta las 24 horas con menores efectos adversos respiratorios y que podría ser una alternativa básica. Ellos también se preguntan o manifiestan que hacer combinaciones entre un bloqueo supraescapular junto con un axilar, pues podríamos tener una mejor cobertura sensitiva y alcanzar a ser casi iguales que hacer un bloqueo interescalénico. Entonces vamos a hablar del bloqueo axilar. Entonces el bloqueo axilar les quiero mostrar acá que hay una parte pues como que nos queda descubierta del bloqueo, se ha sobre todo indicado para codo, antebrazo y mano, y lo que vamos a hacer es terminar bloqueando los nervios terminales que van a ser el mediano, ulnar radial y el músculo cutáneo. ¿Qué ventajas tiene? Que hay pocos riesgos de complicaciones, se ve bien por el ultrasonido y tiene menor comorbilidad respiratoria, pero las limitaciones es que usualmente hacemos dos punciones si queremos bloquear también el músculo cutáneo, tiene poca cobertura para hombro, es un inicio más lento y los volúmenes van más desde 15 hasta 20 mililitros. Entonces, esta va a ser nuestra distribución analgésica, pero quiero dejárselos ahí como en tintero porque ahora les voy a mostrar también un artículo importante del nervio axilar. Lo que vamos a hacer es acostar al paciente, vamos a abrir el brazo, vamos a reducir el brazo a 90 grados y justo donde se une el brazo a la axila vamos a poner el transductor de forma vertical y vamos a encontrar esta imagen. Vamos a ver entonces el bíceps, el tendón conjunto, vamos a ver referencia anatómica a la arteria axilar y entonces ahí vamos a ver como un panal de abejas nuestro target. Les voy a hacer énfasis en una cosa, y es que vamos a tener también unas venas axilares que hay que tener cuidado cuando vayamos a hacer la punción. Y bueno, no se los he dicho, pero recuerden que también es una buena práctica cuando vamos a puncionar y administrar el medicamento. Antes hay que aspirar sostenido, despacio, y debemos poner 1 a 2 cc del volumen que tenemos para ver cómo se está hidrodisecando y si estamos en el punto que queremos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, en una punción, vamos a irnos debajo de la arteria axilar y sin sacar la aguja, reubicarla para hacer una punción en la parte superior. Si es posible, sin hacer otra punción, reubicamos y evaluamos la necesidad de que hay que bloquear o no el nervio musculocutáneo. Entonces, les traigo este artículo que me gustó bastante y es del nervio axilar y es que debería saber un anestesiólogo y un médico que trabaja en dolor. Entonces, ellos lo que nos hablan es que el nervio axilar se ha venido como utilizando mucho, tanto para la analgesia posoperatoria de las cirugías que son de hombro, pero también para los pacientes que tienen dolores crónicos. Y que sobre todo tiene una inervación importante en la parte profunda de la cápsula, que lo ideal es que cogiéramos el nervio axilar donde ramifica hacia la cápsula y no antes, porque pues nos quedaría faltando de pronto un poco de cobertura. Entonces, en este artículo nos proponen que hay 4 ventanas de oportunidades para poder bloquear el axilar. Antes de decirles cuáles son, quiero recordarles cuál es el espacio cuadrangular y que va a estar delimitado por el terete menor o el redondo menor, por la cabeza del tríceps, por el redondo mayor y por el cuello del húmero. Entonces, perdón, acá nos dice, vamos a tener 4 ventanas. En la entrada
en la entrada de ese espacio cuadrangular, en la salida o profundo al espacio subescapular o profundo al espacio del redondo menor. ¿Que cuál sería la ideal? Para este artículo dice que la ideal sería la profunda al redondo menor porque es donde más tenemos las ramificaciones para la articulación. Pero si vemos, entonces vamos a ver que si lo hacemos en la entrada, sí vamos a bloquear parte motora, pero también hacemos parte de la articulación. Si es profunda al espacio subescapular, hacemos sobre todo articulación anterior-inferior. Si es profundo al redondo menor, es más posterior-inferior. Y si lo hacemos en la salida de este espacio, vamos a hablar también que bloqueamos el deltoides. Hay otra parte también del redondo menor, pero también hacemos parte cutánea. Entonces, acá. Entonces, ¿cuáles van a ser los 4 puntos? Entonces, este primero es la entrada del espacio cuadrangular. El segundo es profundo al espacio escapular. El tercero es profundo al espacio del redondo menor y este cuarto es la salida. Entonces, lo que yo hice fue este cuadro comparativo tomando en cuenta entonces el artículo anterior que nos decía, es probable que puedan mezclar o combinar el supraescapular con el axilar y tener una mejor cobertura analgésica. Entonces, con el supraescapular, los músculos que alcanzamos a bloquear van a ser supra, infraespinoso y el redondo menor. Y el axilar nos daría deltoides y también parte del redondo menor. Con el hueso vamos a tener entonces en el supra, glenoide, acromio en articulación y escápula y la cabeza y el cuello del úmero nos lo daría el axilar. En la parte sinovial la cápsula va a estar como comprometida por el supraescapular hasta un 60% y por el axilar hasta un 30%, entonces tendríamos una cobertura importante. Al final, con el supraescapular tendríamos un 70-80% de toda la sensibilidad articular del hombro y la cara posterior y superior y lo complementaríamos con el axilar dándole la cara entonces anterior y lateral y alcanzamos a dar parte de la piel del deltoides. Entonces, también les traigo este otro artículo que compara la eficacia y la seguridad de hacer el supraescapular combinado con el nervio axilar para los pacientes que van para cirugía de artroscopia de hombro. Entonces, también es un metaanálisis con una revisión sistemática. Ellos cogen 9 estudios que son más o menos 543 pacientes y lo que van a hacer es hacer un supra más el axilar y lo van a comparar con solo supra y con solo bloqueo interescalénico. Ellos que miran puntaje de dolor, satisfacción del paciente y la incidencia de disnea. Entonces, en este primera figura, que es un forest plot del tiempo quirúrgico, en las combinaciones de estos bloqueos no hay diferencias estadísticas, o sea, no se demoran más, no se demoran menos, es el mismo tiempo quirúrgico. En esta otra, entonces, en las primeras 6 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas y 48 horas va mejor que hagamos mezclado el bloqueo que solamente utilizar el supra. Y en esta siguiente, cuando miramos entonces entre hacerlo mezclado y hacerlo con el interescalénico, no tiene diferencias en los puntajes de dolor. Y en este que es de satisfacción, tienen los pacientes, están a favor en las primeras 12 y 24 horas de hacerlo mezclado que hacer solamente el supra. Y en este último, que es en la satisfacción, hacerlo mezclado o hacerlo interescalénico, no hay una significancia estadística importante. Tampoco lo tienen con náuseas y vómitos, ni temblores, ni el hormigueo, pero sí hay una importante y es en la disnea, que está más a favor de hacerlo mezclado que hacer el interescalénico. Por ende, la conclusión de este artículo es que hacerlo juntos tiene una analgesia más eficaz que solo hacer un supra, sobre todo para el dolor y para satisfacción del paciente, y que podría ofrecer una eficacia similar con un mejor perfil de seguridad que el interescalénico, por ende podría ser una alternativa segura y eficaz. Les quiero hablar del bloqueo del plejo cervical superficial porque si se dieron cuenta yo les estuve como encerrando partes de la parte del cuello o del hombro del tórax superior que no se bloqueaban algunos bloqueos. Entonces aquí entra a ser como importante este bloqueo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que nos va a dar sensibilidad cutánea del cuello y del hombro superior, por ende es una técnica complementaria porque no nos va a dar nada de anatomía profunda. Lo vamos a dejar depositado al anestésico local entre la fascia cervical superficial y profunda. Las ventajas es que es muy fácil, es rápido, es buen complemento para hombro, para cirugías de hombro y clavícula. Tenemos menor riesgo respiratorio. Las limitaciones, pues, es que solamente va a ser cutáneo la sensibilidad y que podemos tener bloqueos incompletos. Y los volúmenes más o menos van de 8 a 5 cc de anestésico local. Aquí les traigo entonces esta imagen de la distribución analgésica, que lo que vamos a buscar sobre todo es, o de pronto un poco más bajo, este va a ser nuestro target pues para bloquear la piel.
Y podemos hacerlo de tres formas. Se ha descrito que se puede hacer profundo, intermedio o superficial. Profundo no es una técnica que se sugiera porque estamos muy cerca del espacio paravertebral y podemos puncionar las arterias vertebrales o hacer una punción espinal y pues diseminamos en el espacio espinal. Podemos hacerlo entonces intermedio, que es más o menos en un tercio medio del cuello. Vamos a buscar C4 y vamos a encontrar el esternocleidomastoideo, el músculo, el escaleno y el elevador de la escápula. Y nuestra target va a ser toda esta fascia que encontramos aquí. O se puede hacer entonces más hacia la parte caudal del cuello para encontrar entonces C6 y vamos a alcanzar a ver en ocasiones las raíces nerviosas. Vamos a ver el esternocleidomastoideo mucho más amplio y más pequeño el escaleno con el elevador de la escápula y nuestro target acá sería esta fascia que tenemos visualizada que les marqué en verde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una punción en este espacio para que de ahí ya tengamos la diseminación en toda esa fascia. Les quiero hablar del bloqueo PEN, algo muy rápido, porque ha sido un bloqueo que ha empezado a utilizarse con frecuencia. Desde el 2018 se empezó a hablar del bloqueo PEN de cadera y desde ahí han empezado a ver si se puede utilizar para el hombro. Este es un bloqueo pericapsular, sobre todo en las ramas anteriores de la cápsula. ¿Qué tiene como de positivo y por qué ha cogido fuerza? Y es porque tiene una mínima debilidad motora. Entonces va a ser muy bueno para artroscopias de hombro en pacientes que tengan riesgo respiratorio y también se ha utilizado para manejo de dolor crónico. ¿Qué ventajas? Que evita la parálisis frénica, tengo menos bloqueo motor y la analgesia es eficaz. ¿Qué limitaciones? Y es que vamos a tener una cobertura limitada y en ocasiones hay una variabilidad anatómica. Yo puedo tener pacientes con edades avanzadas, con lesiones en el hombro, que cuando yo les ponga el transductor, pues no vaya a ser tan clara la anatomía. Vamos a tener volúmenes de 10 a 15 mililitros de anestésico local. Entonces les traigo este artículo que compara el interescalénico con el PENG anterior. Cogen 46 pacientes, los dividen por igual número de personas y van a utilizar el mismo volumen. Para el PENG lo que hacen es poner 15 de volumen en la parte, en un lugar superficial y 5 profundos con bupivacaína al 0,5%. Ellos evalúan dolor en diferentes horas, consumo de opioide, la fuerza motor y la satisfacción del paciente. Este es el bloqueo que ellos hacen. Entonces van a encontrar el húmero, este es el deltoides y este es el supraescapular. Ellos van a poner entonces superficial, que sería en esta zona de aquí. Los punticos son la diseminación del anestésico local y las flechas es la aguja y terminan poniendo otra parte superficial profunda, perdón, en este espacio. Entonces, ellos que encuentran en su estudio, esta tabla que es de score de dolor, ellos ven que el dolor es menor cuando usan el interescalénico y por ende usan menor consumo de opioides que cuando utilizan el PENG. ¿Qué ven también? ¿Qué tanta parálisis muscular tuvieron? Y tuvieron menos los que les pusieron el PENG anterior que los que hicieron el interescalénico, pero la satisfacción del paciente fue menor con el interescalénico a pesar de que tenían más bloqueo motor. ¿Qué concluyeron? Pues que el interescalénico claramente tiene mejor analgesia posoperatoria, que este PENG anterior pues tiene una mejor preservación temprana de la función motora, pero la analgesia pues va a ser mucho mayor del interescalénico, utiliza menos opioides el paciente y este PENG anterior sí preserva pues la función motora, pero la analgesia es menos efectiva, entonces va a necesitar más opioide y pues la satisfacción del paciente no es la mejor. Y les traigo este de la revista colombiana en la que cogen 19 pacientes y miran el seguimiento en semanas y en intensidad de dolor. Este es el grupo de pacientes, más o menos 60 años, casi la gran mayoría mujeres, y el 100% les duele en una escala de EVA más de 7. ¿Ellos qué hicieron? Se dieron cuenta que a todas pues a estos pacientes les dolía por encima de 7. Cuando les hacen el bloqueo, se dan cuenta que ese dolor empieza a disminuir y se mantiene en el tiempo. Entonces, para ellos dicen que igual el dolor crónico del hombro es un dolor que puede afectar la calidad de la vida de las personas, que usualmente se hace terapia física y farmacológica, pero que este bloqueo podría ser importante cuando llega a fracasar la terapia farmacológica. Entonces vamos a hablar de unos pacientes que son muy frecuentes para nosotros y son los pacientes con patologías pulmonares. Entonces es frecuente que tengamos pacientes con EPOC, con asma, con SAOS, que sean obesos, que tengan enfermedad intersticial y eso obviamente va a impactar en mayor riesgo de complicaciones perioperatorias y mayor morbimortalidad.
Y entonces entramos a preguntarnos qué anestesia vamos a utilizar, si anestesia regional o anestesia general, sabiendo que con la general tenemos más riesgo de barotrauma, hipoxemias, neumonías, insuficiencias respiratorias, atelectasias, que tengamos que reintubar al paciente y que tengamos laringo y broncoespasmo. Entonces vamos a pensar en dar anestesia regional. Ya sabemos que el interescalénico ha sido entonces el bloqueo de gol estándar para esto, pero que tenemos una complicación muy frecuente que es la parálisis del nervio frénico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y realmente hay que hacer una evaluación individualizada, ver quién es nuestro paciente y van a haber unos factores técnicos importantes y es, sabemos que hacer ecografía, utilizar el ecógrafo va a depender de la persona que lo haga. Vamos a utilizar volúmenes más bajos, vamos a utilizar técnicas más distales que van a impactar directamente en el paciente. Entonces encontré esta tabla de un artículo que me pareció muy interesante. Estos pacientes no solamente no se les realizó la cirugía solo con anestésico, con anestesia regional, sino que también se mezcló anestesia general. Entonces comparan, todo se compara con el interescalénico. Y dicen, vamos a hacer un bloqueo del tronco superior que tiene una analgesia full, que es parecido pues, al interescalénico, pero que se puede bloquear el hemidiafragma, perdón, en un 26,7%. Entonces combinemos el supraescapular con el axilar, pero no tenemos una analgesia, una anestesia completa. Va a ser inferior al interescalénico, no hay registros sobre bloqueo. La otra opción es hacer entonces un infraclavicular con un supraescapular que dice que tiene una buena anestesia y que tiene un riesgo del 3% máximo de hacer bloqueo hemidiafragmático o hacer un costo clavicular que tiene una buena anestesia que es parecido al interescalénico, pero que tiene hasta un 7,6%. Sobre todo esto se da porque utilizamos volúmenes muy grandes y se disemina. Entonces, hablemos ya por último del bloqueo costoclavicular. Aquí les hago otra vez énfasis en este pedacito de piel que queda de pronto faltando. Ha sido muy bueno para dar analgesia pues de codo, antebrazo y mano y en algunos pacientes para dar analgesia de hombro. Vamos a bloquear aquí entonces 3 cordones del plejo braquial en la cara medial de la fosa infraclavicular como en el tercio medio de la clavícula. La ventaja es que actúa rápido, pero la limitación es que vamos a tener en el paso de la aguja dos estructuras vasculares importantes, la vena cefálica y la arteria torácoacromial. Y vamos a ir con volúmenes de 15 o 20 ml de anestésico local. Entonces, en la técnica vamos a ubicar el transductor debajo de la clavícula y vamos a encontrar entonces pleura, costilla y costilla. Vamos a entonces a buscar nuestra referencia anatómica de la arteria axilar y aquí vamos a ver entonces nuestro target como más achatado y lo vamos a ver como en un triangulito, que sería esta imagen que tenemos aquí. Y hay dos músculos importantes. Vamos a ver entonces el subclavio y el serrato anterior. Podemos hacer dos tipos de punciones o como podemos entrar con la aguja en dos técnicas. La primera es en la parte lateral del transductor cuando lo tengo como perpendicular a la misma horizontal pues a la clavícula o si lo tengo al contrario perpendicular y voy a ingresar por la parte de abajo. Si lo voy a hacer de esta forma, o sea, de caudal acefálico, tengo que tener mucho cuidado por las estructuras vasculares. ¿Qué nos dice entonces la literatura comparando pues el costo clavicular con el interescalénico? Este es un metaanálisis que cogen 4 estudios, 356 pacientes y evalúan dolor, tiempo hasta que piden rescate y náusea y vómito. ¿Qué encuentran ellos? Que entonces a los 30 minutos, a la hora, a las 3 horas, a las 6 horas, a las 12 horas y a las 24 horas no hay diferencias en manejo de dolor. Tampoco lo hay en los rescates analgésicos y tampoco lo hay en náusea y vómito. Entonces, en el estudio dicen que el hacer ambos bloqueos o que el costo clavicular ofrece una analgesia muy comparable con el interescalénico hasta las primeras 24 horas. No hay diferencias en dolor, no hay diferencias hasta que piden el primer rescate de medicamento y no hay diferencias en la náusea y vómito. Entonces, podría considerar también como una alternativa importante en estos pacientes. Y este último estudio, que es del Journal de Corea, que ellos lo que hacen es un ensayo aleatorizado controlado, son 66 pacientes, y acá sí hay una diferencia. Ponen 20 ml en el costo clavicular con ropivacaína al 0,2%, que es de las concentraciones más bajas que encontré, y cogen el interescalénico solo con 10 ml.
que evalúan la incidencia de la parálisis semidiafragmática, la excursión diafragmática y la función pulmonar, y el consumo de opioides y las puntuaciones de dolor. Estas son las características del grupo que siguen siendo muy parecidas a los anteriores artículos que les he mostrado. En la excursión diafragmática vemos que hay un impacto importante, sobre todo en los pacientes que tuvieron el costoclavicular, tuvieron más, o sea, no tuvo tanto impacto en la excursión diafragmática versus hacer el interescalénico. Tampoco impactaron tanto en el BEF1 y en la capacidad pulmonar funcional. Y que cuando ven y les preguntan sobre el dolor, no hay un impacto importante, solamente los pacientes se quejaron un poco más apenas salieron a la unidad de cuidados anestésicos con el costo clavicular, pero ya las 2 horas en adelante fueron iguales. Entonces, ellos concluyen que el bloqueo costoclavicular pues reduce drásticamente la incidencia de parálisis diafragmática, que tiene una analgesia efectiva y que puede ser una alternativa viable cuando no queramos bloquear entonces el nervio frénico. Entonces aquí vamos. Este es el caso clínico, se los dejo un minutico para que si lo necesitan lo vuelvan y lo revisen. La paciente tiene 40 kilogramos, 45. Y se cayó y se fracturó el húmero izquierdo. Entonces, quiero que una o dos personas me den, les dejo igual esta imagencita acá como para que sea un poquito más fácil para tomar decisiones y me digan qué opinan y qué habrían hecho con esta paciente. Y ahora yo les cuento lo que hicimos con la paciente. No sé si alguno quiera ayudarme pues con esta parte, si creen que le darían igual general y bloqueo o qué sería lo que harían y si van a hacer anestesia regional, pues qué le darían a esta paciente. Alguno de los R3, no sé, pues ahí sí, o Juan o el doctor Carrillo, o de los R2 ya avanzados, ¿qué opinarían con la revisión que acaba de hacer Andrea? Hola, buenas noches. Hola, Sí, Hernando. Bueno, para mí, como cerrando. una de las opciones que uno podría llegar a hacer es hacer un bloque interescalénico y un plexo cervical superficial y pues adicional a lo que acaba de hablar Andrea, un supraescapular también me parecería pues una buena opción para tratar de complementar toda esa parte de la cápsula. Ok, por acá Jesús dice que combinar un supraclavicular con un plejo cervical superficial. Listo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un interescalénico. Le pusimos 15 mililitros de bupivacaína al 0,5% y además hicimos un plejo cervical superficial con 5 cc de bupivacaína con la misma concentración y le dejamos un catéter en el interescalénico. Como vemos en el registro, la paciente pues estuvo muy estable. La paciente la sedamos con Propofol por TCI, con un TCI bajo, 0,5, 0,7, 1 en el momento que más alto tuvimos. Ah, bueno, por acá hay otra persona que nos dice anestesia general más bloqueo del plejo cervical superficial, ok. Y tuvimos la posibilidad de monitorizarlo con SedLine y pudimos ver la profundidad de esta paciente. Todo el tiempo estuvo respirando espontáneo con una cánula de nasal a 3 litros. Y la paciente pues sí se fue a UCI, sobre todo por todas las comorbilidades que tenía. Pero tuvimos pues una evolución muy satisfactoria con la paciente. Este fue el equipo que utilizamos. Entonces aquí vamos a ver, esta es la aguja con el catéter. El catéter está encima de la aguja y está este dispositivo que lo que hace es como un clip que cuando vamos a retirar la aguja y dejar el catéter se haga presión sobre el catéter porque este es muy blandito y se puede salir. Y tiene los dos puertos, un puerto acá pues para poner la jeringa con la mezcla anestésico local y aquí para que utilicemos el estimulador de nervio periférico. Tiene entonces dos filtros y este stickercito de acá que tiene como una perillita que se enchocla en este filtro y queda adherida en el tórax del paciente y es más cómodo para él. Evidentemente en este caso pues no utilizamos la aguja sola porque necesitábamos poner, íbamos a poner catéter y bueno, guantes y el tegadero. Em, entonces, entre las opciones que dijeron, sí, son muy válidas. También en este caso, nosotros no quisimos darle anestesia general a la paciente por ser una paciente muy frágil, a pesar de que no tenía comorbilidades.
respiratorias, queríamos intentar que la paciente ventilara sola y la sedación con el propofol para ella estuvo muy bien. Luego la estuve evaluando en el posoperatorio y la paciente no manejó dolor, estuvo muy bien controlada con su catéter. El catéter lo dejamos como duración hasta 3 días y se le deja una bomba elastomérica que ella solita va administrándole según el volumen que uno desea al paciente por hora el medicamento. No sé qué opinan de este manejo que hicimos, si hubieran hecho algo diferente o si les parece que está bien. De pronto, por ejemplo, el interés calénico nos alcanza a coger o a dar como la distribución del cuello, pero a ver, la incisión de ella fue desde el hombro o 1 centímetro apenas empezando el hombro y fueron 15 centímetros hacia abajo, o sea, fue una incisión bastante importante, entonces por eso también tomamos la decisión de pronto hacer un cervical superficial y alcanzar a darle mejor distribución analgésica como a la parte del cuello, la clavícula o esta parte superior del hombro. Bueno, entonces en conclusiones, para terminar, el bloqueo interescalénico sí sabemos que es el gol estándar, que proporciona la mejor analgesia pues para estos pacientes, pero contra tenemos que hacer mucha parálisis diafragmática y bloqueo motor. Todo el riesgo respiratorio de estos pacientes ha impulsado la búsqueda de otras técnicas, tanto así utilizar volúmenes más bajos y mezclar o combinar, perdón, bloqueos. La preservación motora también ha hecho que podamos utilizar diferentes bloqueos, buscando siempre pues favorecer la rehabilitación temprana de estos pacientes. Los volúmenes que vamos a utilizar ahora van a ser más pequeños, localizaciones más distales y en general la anestesia regional para cirugía de hombro pues ha evolucionado a utilizar técnicas mucho más selectivas que siempre van a estar ecoguiadas, que vamos a buscar preservar la parte motora, el nervio frénico y que tengan una analgesia igual de eficaz que si lo hiciéramos con un interés calénico y también nos lleva a que pensemos que si tenemos que mezclar bloqueos se puedan hacer. Al final, la conclusión grande de esto es individualizar. No hay un bloqueo que sea determinado para todos los pacientes que se les va a hacer anestesia, se les va a hacer cirugía de hombro, sino que individualicemos quién es mi paciente, qué comorbilidades tiene. El tipo de la cirugía, el paciente se va a ir para su casa, es una reintervención, se va a demorar más la cirugía y claramente nosotros como anestesiólogos pues deberíamos manejar muy bien el dolor posoperatorio de estos pacientes. Muchas gracias. Les dejo pues este último mensaje que claramente hay muchos efectos que pueden pasarnos cuando bloqueamos pacientes, pero siempre hay que buscar que sean los menores riesgos posibles para ellos. Entonces, muchas gracias. Les dejo mi correo por si alguno quiere, no sé, ampliar un poco más del tema o algún artículo o quiere discutir algo de la revisión. Bueno, muchas gracias, Andrea. Y pues continuando con las dinámicas que hacemos pues en las revisiones de tema, pues nuevamente agradecerle al doctor Martín Paredes y pues darle la palabra si el doctor Martín Paredes quiere pues agregar algunas apreciaciones. Bueno, muchas gracias, Oscar. Andrea, excelente la revisión, muy amplia, completa y pues muy clara además, ¿no? Yo quería pues decir alguna cosa, pues el doctor Valdés por ahí lo vi un rato, pero desafortunadamente salió. Sería muy bueno que estas charlas las escucharan ellos, ¿no? Los cirujanos, sobre todo los ortopedistas, cuando vamos a hacer este tipo de cirugías, porque muchos de ellos no conocen los riesgos que tienen estos procedimientos en esta posición que ellos usan y pues tratan de que el paciente esté lo más sentado posible, donde hay mayor riesgo, y nosotros tratando de que esté lo menos sentado posible y esa discusión es pues, eterna. Eh, Muchos de ellos, inclusive los pacientes, quieren anestesia general. Entonces hay que explicarles a ellos los riesgos de la anestesia general en esta posición, y sobre todo cuando no tenemos la monitoría adecuada como el NIRS quería usarse o el Doppler transcraniano, que pues, es más complejo usarlo, o medir directamente la oxigenación a nivel yugular, que es muy complejo y muy invasivo. Es muy importante también tener en cuenta la anatomía, como mostró Andrea, pues de eso depende mucho la técnica que vamos a usar. Y las condiciones del paciente, ¿no? Un paciente que tenga enfermedad pulmonar, pues hay mucho riesgo de pronto colocarle un bloqueo de estos. O un paciente que tenga muchas comorbilidades, de pronto mucho riesgo por la anestesia general. Como dijo Andrea, pues individualizar cada paciente. Hay algunas técnicas que pues uno podría usar en pacientes con enfermedades pulmonares sobre todo,
que podrían ser, yo sugiero, por ejemplo, colocar una dosis muy pequeña de un bloqueo interescalénico, por ejemplo, 3-5 centímetros, y colocar una dosis también pequeña de un bloqueo, ya sea supraclavicular o infraclavicular, cualquiera de esos que mostró Andrea. Y con esto pues se suman los efectos benéficos de los dos y se restan los efectos adversos de ambos también. Cuando el paciente ya es muy complejo que no puede recibir anestesia general por sus comorbilidades y tiene mucho riesgo de anestesia regional, por ejemplo, el bloqueo interescalénico, pues uno podría pensar en algunas técnicas que no tengan esos riesgos, ¿no? Por ejemplo, colocar el bloqueo supraescapular en la parte posterior y colocar un bloqueo infraclavicular o un bloqueo axilar para cubrir los otros nervios que recordemos que no solamente son el axilar y el supraescapular, sino que también está el nervio perdón, están también otros nervios como el músculo cutáneo, también está el nervio cervical superficial y también hay otros nervios que están inervando toda la cápsula y toda la parte muscular y ósea del hombro, ¿no? Entonces hay otras posibilidades que uno puede mirar de acuerdo a las características del paciente, pero como dijo Andrea, individualizar todos los casos. No sé si hay alguna pregunta o duda de esto. Bueno, muchas gracias, doctor Paredes. No sé si tuvimos una buena asistencia, estuvimos 38, ya en ese momento 30. Me uno a las palabras que dice el doctor Paredes en hacer equipo pues con los ortopedistas. Él aquí nos dejó una nota, mil gracias, el doctor Fernando Valdés, mil gracias por la invitación, muy interesante, felicitaciones, me toca retirarme, pero si hacen algo de debate, por favor consideren y discutan el tema de colocación de los campos quirúrgicos y la posición de los cirujanos, tanto con el tubo como con los catéteres y la torre de anestesia. Feliz noche. No, ahí pues no está como para que nos hiciera un poco más de claridad o no sé, el que idea que trataría de administrar con los campos quirúrgicos. Bueno, listo, ahí queda. Bueno, no sé si alguno de los asistentes tenga alguna duda, alguna inquietud. A ver, respecto a Andrea, pues con la doctora Claudia se ha diseñado la rúbrica que nuevamente el objetivo con las revisiones de tema, muy buena su revisión, me uno a las palabras del doctor Paredes, o sea, muy completa, muy los artículos bien analizados, tratando nuevamente, como yo le digo, de llevarlo a uno con los pacientes, que uno al final, bueno, ¿qué le pasó al paciente? Entonces, realmente la dinámica adecuada. Y pues ya siendo las 20:53, venga, hay un nuevo mensaje, ¿no? De muchas gracias. Si no hay nuevas preguntas, pues bien, Andrea, por la revisión de tema. Felicitaciones. Gracias, doctor.